Lo último en Noticias Caracol. Buenas tardes y mucha atención. Hay dos noticias importantes a esta hora en el país. Se concentran en el Palacio de Nariño y en el Capitolio Nacional, donde están Luis Eduardo Maldonado y María Camila Roa. Luis Eduardo, nos conectamos con usted. ¿Qué decisión tomó el gobierno del presidente Petro sobre el impuesto para las pensiones? Pues el presidente Gustavo Petro acaba de entregar una noticia que tranquiliza a los pensionados del país. Ha dicho que retira el artículo de la polémica reforma tributaria, artículo que gravaba las pensiones, es decir, que obligaba a un sector de los pensionados colombianos a pagar un impuesto. Estos eran para los que devengaban más de 10 millones de pesos. A la Casa de Nariño llegaron los ponentes de la reforma tributaria de todos los partidos. Se reunieron a puerta cerrada con el gobierno nacional y la decisión es esa: no habrá impuesto para las pensiones. El anuncio lo hizo el presidente, pero además del anuncio del alivio para los pensionados, hay otras decisiones. No vamos a presentar un impuesto a las pensiones. Segundo aspecto, modificamos la tributación del sector de hidrocarburos que trabaja con bienes públicos de propiedad de la nación, el petróleo y el carbón, en el siguiente sentido: se mantiene el que las regalías en todo el sector minero que paga regalías no sean deducibles del impuesto de renta, por un criterio básico y fundamental. Los bienes del subsuelo de la nación desde la Constitución de 1886 son propiedad de la nación, son propiedad pública. Con el impuesto a las pensiones, el proyectado del gobierno nacional era recoger 300.000 millones de pesos. Ya no se van a recibir, pero ha dicho el presidente Gustavo Petro que queda muy claro y que deben entender los colombianos que menos de 20 billones de pesos no pueden recibir por concepto de la reforma tributaria, porque este dinero se necesita para el pago de la deuda externa y para la inversión social en Colombia. De esta manera comienza a bajar entonces el tope de lo proyectado por el gobierno en reforma tributaria. Inicialmente había hablado de un recaudo de 25 billones. El Congreso la semana pasada en comisiones aprobó el proyecto en 21.9 billones de pesos y ahora el gobierno está diciendo que podría llegar hasta 20 billones la reducción del impuesto o de lo que reciba como concepto de la reforma tributaria. Muy bien, Luis Eduardo. Y la otra noticia de esta hora es el anuncio de la ministra de Agricultura, Cecilia López, sobre la compra de tierras que planea el gobierno nacional. María Camila Roa, ¿qué dijo la ministra? Catalina, fue en la Comisión Quinta del Senado de la República en un debate de control político sobre la problemática de invasión, de ocupación ilegal de tierras que la ministra de Agricultura, Cecilia López, anunció que el monto máximo, que la meta del gobierno es comprar en estos 4 años un máximo de 1 millón o 1,5 millones de hectáreas para esta redistribución equitativa de la tierra. Aseguró que llegar a la cifra de los 3 millones es imposible, pero que no se trata, que la clave en este proceso no es el monto de tierras que se compren, sino que la reforma rural integral sea efectiva para que los próximos gobiernos no puedan frenarla. Escuchemos. Ahora, para ser realistas, comprar 3 millones de hectáreas en 4 años, imposible. Yo en eso soy muy realista. Mire, si llegamos a comprar 500.000 al año, si en total compramos 1,5 millones o 1 millón, somos unos magos. Eso quiero que lo sepan. Eso es muy difícil, pero vamos a hacer el esfuerzo. Anunció también la ministra que desde que se combate la problemática de la ocupación ilegal en este gobierno han bajado en un 30% estas invasiones en ese trabajo con la policía y el Ministerio de Defensa, y dijo también que tienen nuevas ofertas de venta de tierras de propietarios en la costa que ya están analizando que sean tierras productivas y que esta es una oferta aparte a la que ya hizo Fedegan. Es una noticia en desarrollo que seguramente ampliaremos más adelante. Gracias, María Camila. A continuación, los titulares de otros hechos de este martes 25 de octubre en Noticias Caracol. La activación de las primeras turbinas de Hidroituango podría generar riesgos en la montaña y en la casa de máquinas. Así lo advierte un informe de expertos internacionales al que tuvo acceso Noticias Caracol. Recomiendan nuevas pruebas que retrasarían la entrada en operación otros 2 meses.
Un nuevo retraso en la entrada de la operación del proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia aumentaría las tarifas de energía. Los expertos advierten que los anuncios fallidos sobre la activación de Hidroituango han aumentado en 30% los costos de generación. En las últimas horas se dispararon los atracos en moto en Bogotá. Como hienas, los delincuentes asaltan a sus víctimas. Ayer, por lo menos 3 bandas asaltaron bajo esta modalidad en diferentes puntos de la capital. Los habitantes de un barrio del oriente de Cali están arrinconados por los delincuentes. Atracan en las calles, casas, negocios, colegios y hasta en la parroquia. En esa zona de la capital del Valle exigen rápida respuesta de las autoridades. Las autoridades están detrás de este hombre que apareció armado con un fusil en medio de una fiesta que terminó en balacera en Puerto Colombia. 2 personas murieron, entre ellas un venezolano a quien le celebraban el cumpleaños. Una fuerte controversia desató el artículo de la Ley de Orden Público que abrió la puerta a nuevas negociaciones con detractores del proceso de paz. El gobierno asegura que para lograr la paz total es necesario conversar con Iván Márquez. El pacto histórico propone liberar a todos los miembros de la denominada primera línea bajo la figura de indulto o amnistía. Aseguran que son presos políticos. ¿Qué piensa el gobierno nacional? El dólar se alejó hoy de los 5.000 pesos. La divisa se cotizó esta mañana a 4.990 pesos, pero poco a poco ha retrocedido en una jornada de mucha volatilidad. Expertos creen que es hora de pensar en medidas para contenerlo. El dólar caro aumentó la visita de turistas a Santa Marta, la bahía más linda de América. En las últimas semanas, la llegada de extranjeros se incrementó un 18%. Los hoteleros, los más beneficiados. Un grupo de médicos y enfermeras están internados en la zona más profunda del Casanare. En bote, desafiando extensas inundaciones y crecientes de ríos, viajan para atender a la población más necesitada. Les tenemos su historia. La historia de Diana Appleton, una caleña que tras vencer un cáncer de seno bilateral, creó una fundación que brinda acompañamiento y asistencia a personas que, como ella, luchan por una segunda oportunidad de vida. Titanes Caracol 2022, si cambias, el país cambia. Rishi Sunak ya es el primer ministro británico. En su primer discurso prometió enmendar los errores de su antecesora. Y desastre invernal en el populoso sector del 23 de enero de Caracas. 14 viviendas se desplomaron. Estuvimos en el lugar. En deportes, hasta la última gota. La selección Colombia sub-17 promete entrega total ante Nigeria por un cupo a la final. El juego por el tiquete a la batalla y la gloria. Mañana desde las 5:30 de la mañana por el Gol Caracol. Gol Caracol, emoción en grande. Juana en la mira de la FIFA. La mediocampista de Colombia es la protagonista de la